hacer una acotación al respecto del mercado de bolsa, dado tu trayectoria en el ámbito bancario. No, mira, el mercado de la bolsa es un mercado en el cual la premisa de la finanza es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Acá Exactamente. lo que estamos mostrando es el IPSA, que el índice de precios selectivos de las acciones, donde se transan, este indicador se transan las 40 principales compañías o 40. las 40 empresas que más transan en la bolsa de comercio, en la bolsa de comercio y la bolsa electrónica también que está incorporada. Entonces, en el largo plazo, esto debiese ser una tendencia alcista y una alta rentabilidad comparado con otros instrumentos. Lo que sí hemos visto es que últimamente la bolsa ha presentado, ha presentado unos escenarios en donde ha estado bien errático el comportamiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en mayo, en los primeros días de mayo del 2021, estamos cerca de los 4.750 que se miden puntos. Si nosotros miramos hace 10 años atrás, la bolsa estaba en 5.023 puntos hace 10 años atrás. Hoy día está cercano a los 4.000. Ha perdido valor este indicador. Y esto quiere decir que estas 40 compañías, que esto es dinámico, se van moviendo, tienen menor valor en el mercado de valores. Pero en el largo plazo, estas son inversiones que uno tiene que generarlas a largo plazo, porque si no, después, si uno va con los baches, por ejemplo, que lo pasó en el 1 de noviembre de 2020, que ahí quedó la embarrada, por decirlo de alguna manera bien coloquial. Bueno, tenemos que saber que son inversiones a largo plazo, porque ahí va a estar la rentabilidad. No obstante, eh, ya hoy día también, en los últimos días, en general, la bolsa ha presentado caídas ante escenarios políticos, sociales o económicos, no vamos a decir si buenos o malos, sino vamos a decir de Cambios que han, incertidumbre, porque que han pasado, ¿no? exactamente, exactamente, sí, pero genera incertidumbre eso, y esa incertidumbre lleva a que la bolsa, mucha gente, inversionistas, quieran retirar fondos y eso a mayor oferta de liquidación hace que caiga la bolsa y eso también ha provocado un alza en el dólar donde se quieren refugiar en esta moneda dura, que es la principal moneda o la moneda más dura en el mundo. Hay que tener cuidado porque ya vimos que el año pasado, en noviembre, tuvimos un shock y luego volvió la bolsa a repuntar a los primeros días de mayo, que llegó sobre los 4.800 cercano al índice donde estaba antes de hace 10 años atrás. Entonces, no hay que ser tan temeroso de que en el mediano y largo plazo podría tender al alza, pero eso también se va a ir viendo cómo evoluciones de las certidumbres que haya en el Y para, y para, y y para los inversionistas. para que sea más Eh, rentable también hay que estar súper encima de este tipo de inversiones. O sea, no es algo Exactamente. que uno pueda dejar, tiene que estar pendiente o asesorado constantemente para ir moviéndose en este Claro, mundo de las acciones. Así es. claro, Entonces es un mundo y en más riesgoso y a largo plazo. No podemos, y hay que estar asesorados. No es recomendable para todo el mundo invertir en la bolsa. Y eso exactamente. como resumen. Claro, no, y bueno, gracias, Cristian, yo sabía que tu intervención iba a ser magistral, No, pues nada. pero, pero claro, en esa línea y un poco a lo que quería apuntar, es que uno de repente puede ver las curvas y el comportamiento del mercado de valores, eh, porque las tendencias en siempre invertir en el mercado, en regla muy general, siempre va a ser al alza, siempre. La cuestión está en ver en cuándo compramos, cuándo vendemos y qué tan alcista es el comportamiento del mercado en el cual estamos trabajando, ¿Y dado dónde que el compramos? riesgo, perdona, ¿Y dónde compramos? Perdón. no, claro, porque finalmente el riesgo va a ser el indicador final que nos va a decir, oye, invierte mucho porque probablemente puedas ganar harto, pero también puedas perder mucho. Entonces, puedas perderlo todo. Es decir, si yo invierto 10 puedo ganar 100, pero también puedo perder 10 y si yo no sé cómo operar en el mercado de valores, lo más probable es que pierda 10
más recurrentemente de lo que gane 100. Entonces, para invertir en la bolsa, ¿puede ser rentable? Claro que sí, pero hay que pagar comisiones, hay que pagar corredores de bolsa, hay que estar involucrado en el comportamiento de estas 40 firmas que están realmente involucradas en el mercado, en el índice de la IPSA, que actualmente está con el S&P de Dow Jones, pero hay que estar encima. Y acá vemos, por ejemplo, misma tendencia. Noviembre de 2020 tuvimos un bache desde, no sé, veamos, 3.750 hacia los 3.250. Tuvimos más o menos, en términos bien generales, un 20% de pérdida, porque obviamente el mercado es muy susceptible, es muy sensible a las variaciones de compra y venta. Entonces cuando ocurren cosas como bien decía Cristian Martínez, como la del día domingo, el día lunes, la incertidumbre hace que todos los accionistas, que pueden ser muchísimas personas, que tienen acciones dentro de estas 40 firmas, por una cuestión de incertidumbre, quieran vender, y el aumento de la oferta baja el precio de los bonos y finalmente genera estos baches en el mercado que finalmente, independiente de cuál sea mi comportamiento, es decir, independiente de que yo quiera vender o bien quiera comprar, va a afectar al precio de los bonos que yo tenga en el mercado. Entonces es muy susceptible, lo que hace que sea muy riesgoso también, y adicionalmente hace que necesariamente tenga que estar asesorado con una firma que se dedique al corretaje en la bolsa, por lo cual hace que sea un mercado muy riesgoso, que puedo tener, la verdad es que nosotros no podemos ser mentirosos tampoco, podemos tener buenos réditos, pero con inversiones muy altas, insistiendo en que tenemos que estar muy encima del comportamiento del mercado, y que muchas veces por querer vender para no perder, vamos a dejar de ganar lo que podríamos ganar si es que esperamos un poco más el comportamiento. Entonces, insisto, hay una susceptibilidad por parte del mercado de valores a los cambios que existen. Hay muchas cuestiones que van a modificar el mercado de valores en términos generales, y eso para la estabilidad de nuestros mecanismos de inversión, la verdad es que no es tan bueno, a menos que tengamos muchísima liquidez, a menos que tengamos muchísimo patrimonio como para que las pérdidas que podemos llegar a sufrir no nos peguen tanto en el bolsillo finalmente. Por otra parte, Dame un segundo. adelante. Ahí está. Por otra parte, tenemos los depósitos a plazo, que son depósitos que uno hace con los bancos, donde los bancos son quienes manipulan nuestro capital para poder entregarnos rentabilidades, pero los depósitos a plazo tienen rentabilidades que son en reglas generales muy bajas. En este gráfico, respecto del Banco Central, bueno, todos nuestros gráficos y todas nuestras fuentes son fuentes oficiales, como el Banco Central, la Cámara Chilena de la Construcción, la Bolsa de Comercio, como podíamos ver anteriormente, entre otras. En este caso vemos que, de acuerdo a la fuente del Banco Central, la rentabilidad de los mecanismos de inversión de depósitos a plazo, en términos cuatrimestrales, por ejemplo, en enero de 2011 tenía un 2.04% de rentabilidad en términos de cuatrimestrales. En diciembre del 2011, o mejor dicho, en diciembre del 2012 llegó a un 5.72%, lo cual podríamos decir, bueno, está bastante bien. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario nosotros hablamos de un 8%, por lo tanto podría ser comparable. Sin embargo, si es que nosotros vemos la tendencia que han tenido los depósitos a plazo, también, y todos estos son mecanismos financieros, los depósitos a plazo operan un poco similar a lo que es la bolsa, entonces también existe esa susceptibilidad, de tal manera que la rentabilidad que han tenido los depósitos a plazo se puede ver que en reglas bastante generales han ido a la baja. Entonces hoy día, en enero del 2021, hoy día de forma nominal, si se quiere, tenemos rentabilidades en los depósitos a plazo de un 0,01%. Es decir, los depósitos a plazo y los bancos básicamente nos dicen prácticamente agradezca que no ha perdido plata. Es decir, si nosotros invertimos hoy, el banco nos dice, oye, estamos en cero, así que agradezca que no hemos tenido pérdida. Y el mecanismo, obviamente, lo que nosotros buscamos en términos de inversión,
es generar riqueza, siempre, aunque sea en el largo plazo. Pero en los depósitos a plazo tenemos rentabilidades que no son tan altas, que también son muy susceptibles al mercado, donde también tenemos que hacer inversiones de mucho valor para poder generar riqueza y que también son muy susceptibles al mercado. Por ejemplo, vemos que en diciembre del 2012 teníamos una rentabilidad del 5,72% cuatrimestral, hablando en cuatrimestre, y en julio del 2014, es decir, prácticamente un año y medio después, estábamos en un 1,61%. Y aquí estamos hablando de 2014, es decir, si nosotros nos remontamos a 2014, no estábamos en una crisis político-social ni político-económica de las magnitudes en las que estamos ahora, ni mucho menos en términos pandémicos. Entonces, uno puede decir, oye, hoy día podríamos decir, estamos en una crisis total, pero el comportamiento de los depósitos a plazo lo hemos tenido, se han comportado de la misma manera, incluso en situaciones no pandémicas, no sociales En como las que situaciones hemos normales. tenido, en situaciones normales, exactamente. Es decir, entre años que yo no recuerdo, yo recuerdo una crisis económica en el año 2008, pero entre el año 2012 y el 2013, la verdad es que no recuerdo, quizás elecciones, pero unas elecciones presidenciales que modifiquen a ese nivel la rentabilidad, es porque también son mecanismos que son susceptibles a los movimientos del mercado. Y bueno, y lo vemos hoy día con un 0,01% de rentabilidad. Es decir, tengo que meter 1 millón de pesos para poder generar riquezas de 0,0, para poder generar riquezas de 10.000, 100.000 pesos para 1 millón en 4 meses, entonces no, o 10 millones. Entonces no es comparable en términos de la riqueza que genera el mecanismo de inversión. Y por último, Germán, ¿querías decir algo? No, no, no. Está perfecto. Ah, ok. O sea, en el fondo que el mecanismo del depósito a plazo es una rentabilidad hoy por hoy prácticamente nula, una rentabilidad nominal y ni siquiera una rentabilidad real. Por lo que Exactamente. estás casi que eso que tú mencionabas que no se ha perdido dinero, yo creo que sí, que hay gente que ha perdido dinero en ese mecanismo de inversión, por así decirlo. O sea, buen punto, Germán, porque aquí yo me estaba concentrando en las variaciones cuatrimestrales, pero una persona que invirtió 10 millones en el año 2000, no sé si puedes volver atrás, Germán. Probablemente una persona que invirtió en el año 2012 quizás no tuvo mayores pérdidas, pero sí la tasa de crecimiento por conceptos de rentabilidad fue muy baja. Entonces hoy día, esa plata que yo invertí en 2012 es como tener la plata debajo del colchón, finalmente. Una Entonces cuenta de ahorro. no me está generando riqueza, exactamente. Y ahora sí, a continuación, respecto al rendimiento del mercado de bienes raíces, que estos indicadores son indicadores, nuestra fuente siempre son la Cámara Chilena de la Construcción, nosotros siempre buscamos las estadísticas que genera la Cámara Chilena de la Construcción, porque obviamente son los que se dedican al estudio de la construcción en Chile y de la industria de la construcción en Chile. Y acá vemos, bueno, en algún minuto, si es que alguien que está de los espectadores que aprovechamos de saludar estuvo presente en algún webinar anterior, eh, nosotros usamos este mismo gráfico, pero que llegaba solo hasta el mes de diciembre, cuando estábamos indicando la variación anual. Bueno, hoy día usamos la misma fuente, Cámara Chilena de la Construcción, pero que está actualizada al mes de marzo de 2021. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos dos líneas, dos gráficos, dos indicadores, que primero para entender este gráfico hay que situarse como año base. Esto es por una cuestión netamente estadística, no hay nada, nada gravitante detrás de, pero solamente el hecho de decir base 2004 igual 100 es porque dijeron, en la Cámara Chilena dijeron, oye, 2004, el 2004 digamos que en enero del 2004 la cuestión valía 100. Eso es, no hay más vueltas que darle respecto a eso, porque finalmente es un índice y los índices no tienen unidades de medida. Los índices son tasas, son indicadores referenciales uno respecto del otro.
En este caso, vemos que el índice real de precios de vivienda es un índice referencial, uno que es 220, yo muevo el mouse indicando, pero no tengo. Uno que es 220 respecto de 100 al 2024, cuando vemos 220 en los años 2019, 2020, 2021. En esa línea vemos que tenemos dos indicadores. Primero, el índice real de precios de vivienda es el que nos indica el valor real de nuestras propiedades, de nuestro metro cuadrado, de los ladrillos que están sobre nuestro metro cuadrado y de la plusvalía que tienen nuestras propiedades, nuestros bienes raíces. Por otra parte, vemos la variación anual que ha tenido el precio, es decir, si se quiere el precio de transacción, el precio de compra-venta de los bienes raíces en el mercado en los últimos 2 años. En este caso vemos desde 2019, 2020 y 2021. Entonces vemos, por ejemplo, que tuvimos un bache en términos de precio para lo que fueron a mitad de año del 2020, entre los meses de... Vemos que hay una baja entre los meses de abril hasta agosto del 2020, pero luego hay un alza hasta noviembre, luego hay otra baja y ahora vemos un repunte al alza, que también nos vamos a centrar un poquito aquí en ese repunte al alza. Y eso, disculpa por Vemos interrumpir, una... Sebastián, y esa alza va a continuar, o sea, los precios de la vivienda exactamente. van a tender al alza y van a seguir subiendo de precios, los materiales están carísimos, la mano de obra es carísima, ha subido el fierro, ha subido el cobre, todo va al alza. Las personas Exactamente. que comenzaron a invertir o que compraron departamentos, por ejemplo, hace 2 meses atrás, han tenido una ganancia increíble en estos últimos 2 meses, porque en 2 meses las propiedades han subido 200 UF, 300 UF, y esto va a seguir increciendo. O sea, quizás hasta cuándo, hasta que termine la pandemia, no lo sé, pero el que está comprando, el mejor momento para comprar era ayer, y el segundo mejor momento para comprar, aunque suene como eslogan, realmente es hoy, porque esto va a tender y va a seguir al alza, al alza, al alza. Entonces, por plusvalía, los inversionistas están rentando muchísimo. Es una gran oportunidad hoy a invertir en bienes raíces, y digo ampliamente bienes raíces. Nosotros nos dedicamos a la venta de residencial, departamentos principalmente, pero en cualquier tipo de bien raíz va a estar haciendo un muy buen negocio. Obviamente nosotros nos enfocamos mucho más en los departamentos porque por el sistema que englobamos, que después que se pague solo a través del arriendo, son más rentables también, pero cualquier tipo de bien raíz va a continuar yendo al alza por lo que les explicaba recién. Y además en tiempos de crisis, la mejor inversión que existe son los bienes raíces y el oro. Son los más rentables y los que más bajo riesgo tienen. Por ende es bueno cobijarse en este tipo de inversión. Continúa, dale nomás, Bastián. No, lo explicaste muchísimo. O sea, englobaste todo lo que quería decir respecto al comportamiento del Disculpa, mercado. No, está discúlpame. perfecto. Está perfecto. Solo centrarme nada más en que en un webinar anterior que hicimos, que pueden revisar en nuestros canales oficiales, como hemos dicho anteriormente, es que en términos generales la Cámara Chilena de Construcción nos dice que en promedio en los últimos 10 años la plusvalía de los bienes raíces de departamento está en torno al 8,1% en términos anuales. Entonces nosotros nos fijamos un poco en lo que indica el gráfico. Vemos que en abril del 2019, si teníamos una plusvalía de un 3%, en términos, digamos, en el momento, eso es para el mes. Y vemos que la tendencia, si es que tiramos una línea recta desde abril hasta marzo del 2021, tenemos una diferencia aproximadamente desde un 3 a un 11%. Eso más o menos nos dice que los promedios del comportamiento del índice real de precios de vivienda y por ende la plusvalía anual, de acuerdo a este gráfico, está en torno al 8 al 9% aproximadamente.
Eso por una parte respecto a lo que es el comportamiento del valor real de la vivienda en términos de plusvalía. Sin embargo, en términos de precio, vemos que los precios, como es la variación anual, la tendencia roja, es que fue a la baja en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho una y otra vez? Es que, claro, los precios han estado bajos, pero la tendencia del valor real de nuestras propiedades ha ido al alza. Y eso, ¿cómo se explica? En términos muy, muy simples, es que hoy, en términos generales, es un muy buen momento para comprar, pero aún no es un muy buen momento para vender. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros estamos por debajo de la cantidad de utilidad que podríamos llegar a generar con nuestro patrimonio, de acuerdo a lo que indica la curva azul. ¿Cuándo va a ser un muy buen momento para vender? Cuando nuestra curva roja esté cruzando la línea azul o bien cuando la supere, como por ejemplo en diciembre del 2019. Ahí es donde se ve que muchas personas optaron, mucha gente, muchos inversionistas optaron por decir, oye, vendamos, y los precios estuvieron por sobre del valor real de las propiedades. Sin embargo, hoy día vemos que aún es un muy buen momento para invertir, aún estamos con indicadores para poder generar riqueza desde un 6% a un 12% más aproximadamente. Todavía podemos generar riqueza. Sin embargo, en algún minuto, dado todas las tendencias que indicó Germán, dado el alza de los commodities, el alza del dólar, el alza de la mano de obra, la incapacidad, el alza digamos, en la materia prima por condiciones de extractivismo, etcétera, 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 nos indican que en algún minuto esta curva roja podría llegar a igualar a la curva azul, y en ese sentido podría ser un muy buen momento, siempre va a ser un muy buen momento para invertir en propiedades, porque las propiedades siempre van a tener esta tendencia en alza. Sin embargo, hoy día es cuando aún podemos aprovechar este subidón que tienen las propiedades, desde, incluso como se puede ver acá, desde fines del 2019 hasta fines del 2021, yo me atrevería a decir. Germán. Está en silencio, Germán. Sí, yo pensé que Germán Germán está en iba a silencio. pasar la diapositiva. Germán está en Perdón, silencio. había dicho lo más importante de toda la presentación. No puede volver a decir. El punto no, que decía como introducción a lo que viene, que el título de la canción, el motivo por el cual estamos presentando todos estos índices, es para justificar por qué la inversión en bienes raíces puede mejorar tu jubilación. Y también cómo la va a mejorar. Eso es en el fondo lo que nosotros queremos explicar, y la siguiente página lo grafica bastante bien a través de un ejemplo práctico que tiene vinculación con un proyecto. Me adelanto un poco en la presentación, un proyecto que vamos a presentar que está un poco fuera de lo que siempre hemos hablado en Crece Inmobiliario, pero también nosotros tenemos otro mercado que se refiere a los departamentos que son los seminuevos. O sea, departamentos que nuestros propios inversionistas están vendiendo hoy por hoy, y les vamos a dar un espacio, a pesar de que no es nuestro foco, también para que conozcan este mercado que es increíblemente atractivo, y también le abre la posibilidad a más personas para poder invertir en departamentos y en bienes raíces, en departamentos y en este tipo de departamentos. No me voy a adelantar más, después les mostramos ese proyecto, pero acá todos los números están relacionados con el proyecto que viene a continuación. Dale. Ok. Bueno, entonces en esa misma línea y considerando todos los mecanismos de inversión que estábamos hablando anteriormente y viendo la situación de cómo se comporta el mercado de bienes raíces, vamos a hacer un paralelo respecto a qué es lo que pasa si nosotros nos jubilamos habiendo invertido en propiedades, y qué es lo que pasa si no. En regla bien general, obviamente nosotros siempre, toda la estadística, todos los números que presentamos, siempre tienen sus fuentes, siempre están de acuerdo a fuentes fidedignas, como les dije, como la Cámara Chilena de Construcción, la Bolsa de Santiago, la Superintendencia de Pensiones, entre otras cosas. Y en esa línea, aquí vamos a hablar de un tema bastante sensible, que son las jubilaciones,
Y de acuerdo a indicadores de la Superintendencia de Pensiones, vamos a hacer el siguiente cuadro comparativo. Supongamos a dos situaciones en las cuales invierto en el rubro inmobiliario y otra en la que no. Con un sueldo, una renta líquida de 800.000 pesos aproximadamente, con una edad de primera imposición de 25 años y una edad de jubilación de 65 años en promedio, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, tenemos una jubilación esperada de 553.539 pesos. Esto en términos bien generales. Esto ya aquí también me quiero centrar porque ya veo que algunos de los participantes que podemos tener en nuestro webinar pueden decir, oye, pero esa no es la jubilación que uno tiene. Bueno, la Superintendencia de Pensiones, y desde el punto de vista estadístico que nosotros tratamos, eso es lo que indica, en términos promedio, la jubilación esperada para una persona que empezó a imponer a los 25 años y se jubila a los 65 con un sueldo de 800.000 pesos es de 553.539 pesos. Ahora bien, ¿cuáles son las Complementando un diferencias? poquitito, Por perdona, favor. ese ejercicio se hace en base a que tú tengas una renta estable en el tiempo durante los 40 años de Además, vida laboral para un hombre. Y esto lo que sí es un poco conservador porque es todo invertido en el fondo C y sin incrementos adicionales de APB, ni ahorro 2, ni nada de eso. Entonces, si tú desde los 25 a los 65 estuviste con un ingreso medio de 800.000 en todo este tiempo, va a tener una jubilación esperada de 553.539. exactamente. En ese sentido, considerando estos números, considerando una persona que tuvo ingresos por renta de 460.000 pesos por dos departamentos de inversión, como los cuales les vamos a mostrar a continuación, tendríamos eventualmente para nuestra jubilación a modo de complemento por cada departamento 230.000 pesos, lo cual en total suma 460.000 pesos por ingresos de renta líquida. Eso, a nuestra jubilación, a los 65 años, nos da un ingreso total de 1.013.000 y fracción versus los 553.539 que corresponden a la jubilación esperada. Entonces, estamos prácticamente incrementando nuestro ingreso respecto a lo que es la jubilación en un 70%, no, incluso más, en un 85%, eh, para lo que es el complemento de nuestra renta para la jubilación. Considerando estos números que, insisto, 553.000, como decía Cristian, una cuestión considerando sueldos estables durante 40 años, sin variaciones, sin laguna, desde los 25 años, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pero eso en el fondo es el ejemplo para decir cómo podemos mejorar nuestra jubilación. Esta es un ejemplo claro de cómo la estamos mejorando. La idea o la Exactamente. mayoría de los inversionistas, si alguien comienza a invertir, por ejemplo, a los 25 años, seguramente cuando tenga 65 no va a tener 2 departamentos de inversión, posiblemente va a tener 4, posiblemente puede llegar a tener 5, o puede tener más departamentos de los cuales está rentando, por lo que este pozo va a ir aumentando. Y finalmente la jubilación puede terminar complementando la renta que yo recibo por los arriendos. Eso queríamos explicar en el fondo con esto. Acá son 2 departamentos. Bueno, voy a pasar. ¿Terminaste con Sí, esto para sí, pasar sí, al? sí, sí. Ah, mira, este es un dato importante. Esto solamente como dato, porque uno haciendo las presentaciones se topa con información que de acuerdo con la Superintendencia de Pensiones de Jubilación sigue siendo aún menos alentadora en el caso de las mujeres, con diferencias de más de 100.000 pesos entre mujeres y hombres. O sea, y hombres. En promedio las mujeres jubilan con 217.300 y algo, mientras que los hombres jubilan con 353.206 pesos. Aquí estamos hablando del promedio de jubilación en Chile, ¿no? En relación al ejemplo que dimos anteriormente. Antes de mostrarles el proyecto, es importante mencionar ciertos puntos que tienen relación con la inversión en departamentos. O sea, tenemos que saber
qué es lo que nosotros vamos, dónde vamos a invertir. O sea, siempre, sea cual sea el webinar, tenemos que buscar dónde vamos a invertir, por qué vamos a invertir ahí, por qué aquí tengo menos riesgo que en otro sector, por qué es más rentable un departamento que una casa, por qué es importante que esté cerca de un supermercado, por qué es importante que esté cerca de un metro, porque todo eso nos ayuda a disminuir el riesgo. Nosotros siempre cuando vamos a ofrecer departamentos o cuando vamos a ofrecer unidades o rentables, nos vamos a referir a departamentos o viviendas donde nosotros tengamos el menor riesgo posible. Vamos a ofrecer en comunas que sean rentables, en comunas que sean sectores emergentes, que hoy por hoy quizás no son rentables, pero sí van a ser rentables de 5 años más. Esos son estudios que hacen las propias inmobiliarias, por eso comienzan a construir en esos lugares. Y esto es algo que no tiene para cuándo terminar. O sea, en Chile existe un déficit de vivienda de 600.000, 700.000, y la forma que tienen las personas de vivir hoy por hoy, sobre todo, esto no significa que no tengamos en regiones, nosotros tenemos alianzas con distintas inmobiliarias y tenemos proyectos a lo largo de todo Chile, y también tenemos alianzas, modo comentario, con Estados Unidos. También podemos ofrecer propiedades para rentar en Estados Unidos, Baltimore, Filadelfia, Miami, Orlando. Eso como comentario. El, el punto es que siempre tenemos que saber, o sea, esto tiene para rato porque la gente siempre va a necesitar dónde vivir. Hoy por hoy, en el tiempo, la gente ya prácticamente no, las personas no van a comprar sus casas o sus departamentos en Santiago para vivir, porque no van a ser sujetos de crédito. Hay muchas personas que están fuera del mercado formal o del mercado laboral formal, pero sí pueden pagar un arriendo. Existe la migración, o existe migración buena, otra no tan buena, pero va a existir siempre esta necesidad de vivienda, y la forma de solucionarlo es que es una posibilidad para los inversionistas para poder arrendar sus departamentos, porque la demanda existe, va a existir y va a continuar existiendo. Esto también es un poco de información para que tengamos ojo, en el sentido de que los precios de venta de los departamentos a lo largo de la región metropolitana, Santiago principalmente, pueden haber diferencias hasta 10 veces, por ejemplo, entre una propiedad en Las Condes, por mencionar una comuna, y en Estación Central. O sea, puede haber el precio que tú estás comprando esa propiedad de 10 veces. 10 veces más cara la propiedad de Las Condes. Pero, en cambio, si nos referimos al valor del arriendo, no son superiores más de 2.8 veces. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo tener una mejor inversión en estas comunas emergentes, en estas comunas donde voy a comprar más barato, pero el arriendo no va a ser considerablemente más barato de que si yo me compro en una propiedad en una comuna del sector oriente. Esto solamente para mencionarlo. A continuación, dando esta información, como les dije, nosotros nos enfocamos en ofrecer unidades y departamentos de las inmobiliarias con las cuales tenemos alianza. Siempre son departamentos nuevos, pero también existe otro mercado que tiene un poco más de relación con nuestra partner, con nuestra empresa del grupo, que es Crece Corredores. Y en ese sentido, siempre cuando nuestros inversionistas quieren vender porque quieren rentar de esta posibilidad, o sea, compraron hace 5 años atrás y quieren vender ahora para tener una ganancia, ofrecemos sus unidades, y también es una muy buena oportunidad para estos inversionistas. Son departamentos seminuevos, no estamos hablando de departamentos que tengan 20 años, no, son departamentos que es del 2018, del 2015, o sea, no tienen más de 10 años, por eso son siempre seminuevos. En particular, hoy nos vamos a referir a un proyecto que es de la inmobiliaria Su Casa. El proyecto se llama Vida Urbana, y es un proyecto, como dije anteriormente, seminuevo. Este proyecto va a responder a todas nuestras necesidades y a todas nuestras exigencias para que sea rentable. Ya lo compró un inversionista por lo rentable que era. Entonces, ya sabemos que su ubicación es buena, ya sabemos que tiene servicios cerca, ya sabemos que está en una comuna altamente rentable, ya tenemos toda esa información. Y además de esto, existe la oportunidad de que esta propiedad ya tiene arrendatario. O sea, un inversionista está comprando una propiedad que la quiere para invertir con el arrendatario adentro, que es un temor
que frecuentemente existen las personas que dicen, uy, pero no voy a tener arrendatario, ¿quién me asegura? Ya, esta es una oportunidad para esas personas que tienen, en el fondo, esos inversionistas tienen ese temor internamente de buscar al arrendatario. Estas son fotos que son bien, no son básicas en realidad. Tenemos otro portafolio que vamos a presentar en otro momento, pero son fotos del interior de un home studio. Este es un departamento que nosotros estamos mostrando actualmente, que está en Estación Central. Ahí les voy a indicar la ubicación exacta, pero este es un home studio. Las características de este edificio en particular son que tiene un edificio con áreas comunes, tiene quincho, parrilla, sala de multiuso, ya mencioné lo de la ubicación, gimnasio, balcón, terraza, tiene todos los servicios que son necesarios para que el departamento sea rentable. Nunca vamos a ofrecer una unidad que no tenga los servicios cerca, que no tenga una calidad de vida apta para nuestro arrendatario. Acá está la ubicación, o sea, desafortunadamente en este mapa no podemos ver dónde está el metro, pero está al lado del metro. Está al lado del metro Padre Hurtado, ahí está el metro Padre Hurtado, está como, no sé si ven el mouse, pero aquí está la Alameda, y el metro está por acá, está a 2 cuadras del metro, está muy cercano al metro, muy cerca, lo que ya lo hace todo, como ya he dicho muchas veces, o sea, nunca vamos a ofrecer un departamento que esté más alejado de a 1 kilómetro de una estación de metro. Este está a 300 metros, está muy cerca. Y este es un cuadro de rentabilidad, o sea, un cuadro, perdón, de simulación financiera, de cuánto cuesta esta unidad. Esta unidad está en 1.500 UF, lo que nos da un valor cuota, suponiendo que tenemos un crédito a 30 años, de 191.325 pesos. El pie que debemos invertir son 4.435.000 pesos, 650. Esto está muy por debajo de los precios de los departamentos hoy por hoy, cuando están nuevos. Estas propiedades, estos valores ya no los encontramos. Por eso hacía referencia que le da la oportunidad a más personas, se abre el escenario a más personas para participar en este mundo de las inversiones. Este es un cuadro de rentabilidad de venta. Si yo compro este departamento hoy en 1.500 UF, nuestra inversión es de 150 UF, nosotros hacemos este cálculo de una forma bastante conservadora, con indicadores de rentabilidad más bajos de lo que los mismos datos nos entregan. Aquí esto lo estamos calculando con una rentabilidad de un 5.5%. En el fondo, en 5 años, la propiedad va a costar 2.017 UF. El ingreso al quinto año son 517 UF. Recupero mi inversión inicial y me queda un vuelto, por decirlo de forma coloquial, de 10.847.377 pesos. O sea, en 5 años yo tendría, por hacer el ejercicio básico de suma y resta, compré en 1.500, puedo vender en 2017, recuperé mis 150 UF, gano 10.847.377 pesos. Y este es lo que mide en el fondo la rentabilidad anual. ¿Qué es lo que busca este indicador? Decir, cuánto cuesta la propiedad, cuánto es el valor del dividendo, que ya lo vimos en la simulación financiera, es 191.325 pesos, y yo lo puedo arrendar. Este departamento actualmente está arrendado en 240.000 pesos, actualmente, hoy. Ese es un monto también que lo pusimos más bajo, pero es un cálculo que da 227.767. Nos da una rentabilidad anual de un 6.16%. Entonces, con esto me quiero referir que es una tremenda oportunidad para que se abra un nuevo abanico de oportunidades con Cresce Inmobiliario, a pesar de que no es nuestro foco, de comprar departamentos seminuevos, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, es bienvenido. Por ende, las personas que tengan interés los vamos a llamar uno a uno,
les vamos a presentar estos proyectos, pero no por eso no vamos a hablar de la alianza que tenemos con la otra inmobiliaria en relación a los departamentos nuevos que nosotros ofrecemos. Cristian, ¿quieres vi que apareció Cristian? No, dale, si está escuchando atentamente, si no quería interrumpirlo, por eso silencié todo, pero No, dale, está dale. bien. No, y eso, o sea, en el fondo espero este webinar, que lo que nosotros buscamos es siempre entregarle información y darle argumentos de por qué es una buena oportunidad para invertir ahora, de por qué mejora la jubilación, de por qué tenemos que utilizar estos recursos para invertir. No sé si alguien tenga alguna duda, algo para complementar, es el momento para responder todas las inquietudes que puedan tener. Además, aprovecho de decir que síganos en nuestras redes sociales, @Grace Inmobiliario, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Estos videos después los subimos a YouTube, por lo que lo pueden volver a ver. Y eso, no sé si alguien tenga alguna consulta, están todos claros. Agradecerle, Yo aprovechando a creo Cristian y que, Sebastián por todo por lo que yo creo que presentamos. Germán, en honor al tiempo, darle las gracias a la gente. De verdad que hay varias preguntas ahí que las vamos a contestar en privado. Eh, invitarlo a que se suman nuevamente. Los vamos a llamar y les vamos a comentar cuáles son distintas alternativas. Lo importante es que se queden con la tranquilidad de que se puede mejorar la jubilación, sobre todo haciendo gestiones. Hay que ser actor activo, ¿sí? En todo esto. Por otro lado, el cálculo y el ejercicio que nos hicieron está bastante bueno porque es parte de los 25 años y eso nos está contando que si es que restamos o no el 30% que llevamos acumulado que se retiró de la AFP. Entonces, eso es como partiendo de cero. Entonces, eso nos sincera también los números arriba de la mesa. Nada, invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, como decías tú, Germán, y como también nos menciona siempre en cada webinar Bastián, y darle las gracias por esta presentación que está muy, muy clara. Ya. Gracias a ti, Cristian. Gracias, Bastián. Que estén bien. Nos vemos el próximo jueves. Recuerde que todos los jueves estamos realizando estos webinars. Hasta Así luego. es. Muchas gracias. Buenas Que Buenas estén noches. muy noches, bien. Disfruten gracias, su que fin de estén Chao. bien. semana.